Hey parceros, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Los estamos saludando desde la ciudad de Perth el día de hoy y estamos por acá con Daniel Hernández. Hola parceros, ¿cómo están? Parceros, les cuento entonces que Daniel es consultor de migración. Él está por acá en la ciudad de Perth trabajando para una agencia que se llama LAD Group Australia. Perfecto, y el día de hoy vamos a contarles a ustedes lo que necesitan saber sobre el programa migratorio de Western Australia, que es básicamente el estado en donde la capital es Perth. Pero entonces... El mejor estado. Uy, ya empezó la pauta. Lejos. Pero entonces, antes de empezar y entrar en materia, recuerden de suscribirse en la parte de abajo y de seguirnos también en la cuenta de Instagram como Hey Parceros. Bueno parceros, como hemos visto en esta serie de videos sobre migración con los diferentes agentes migratorios y consultores de migración, siempre en Australia vamos a tener que cumplir algunos requisitos para poder obtener la nominación del estado. Es el mismo proceso que hice yo a nivel personal, lo pueden también verificar en mi lista de reproducción, mi proceso migratorio en Australia, en donde siempre es muy importante el tener un Skills Assessment, que básicamente, ¿qué es el Skills Assessment así como en términos generales? Bueno, muy general, el Skills Assessment es la homologación, lo que nosotros llamamos la homologación de la carrera que hayas hecho en tu país o de la ocupación que tengas. Muchas veces no necesariamente tuviste que haber estudiado algo, te has dedicado a un oficio durante toda tu vida, tienes muchos años de experiencia. Bueno, esa experiencia es muy valiosa para Australia y la puedes venir a traer para contribuir. Pero primero que todo ellos deben saber que tienes esa experiencia, ¿verdad? Entonces se hace a través de un Skill Assessment, bien sea que hayas estudiado y no tengas experiencia, o bien sea que en el mejor de los casos lo hayas estudiado, tengas experiencia en tu país y de pronto eventualmente puedas venir acá a ejercer esa profesión. Igual necesitas tu homologación. La homologación lo único que hace es decir, sí, este candidato estudió este oficio o esta ocupación, tiene esta cantidad de años de experiencia y esto lo certificamos. Con eso, ese es mi concepto, el primer paso para poder pensar en entrar a un camino migratorio. Perfecto, y adicional a esto también entonces tenemos que cumplir con la certificación del nivel de inglés de acuerdo a la ocupación puntual que nosotros entonces tengamos. Entonces, teniendo ya esto en cuenta, y esto yo creo que lo hemos visto en un montón de videos acá en el canal, vamos entonces a enfocarnos un poquito ya más en Western Australia, que según Daniel, el mejor estado pues de Australia. Daniel, entonces cuéntanos un poquito sobre cómo funciona el programa migratorio de este estado que para ti es el mejor. Bueno, no, pues son los hechos, Camilo. La verdad es que uno no puede competir contra los hechos. No, mentiras, en serio, pues bueno, la verdad Western Australia es un estado bastante atractivo y desde el punto de vista migratorio lo es aún más en este momento. Tiene una serie de requisitos que comparado con otros estados no son tan complicados. Y bueno, parte de los requisitos obviamente empieza con las listas de ocupaciones que están en demanda en WA. Nosotros contamos con 3 listas. Hay una lista que se llama la Schedule One. Schedule One, digamos que agrupa todo lo que son ocupaciones del sector salud. Okay. Todo lo que tiene que ver con medicina, con enfermería, todo ese tipo de oficios o de carreras están todas agrupadas en el Schedule One. Está el Schedule 2, que es, digamos, las carreras más normales que están en demanda. Ahí están las ingenierías, ahí está todo lo que son pues los oficios, carpintería, bricklayer, todo ese tipo de cosas. Okay. Y esta otra, que es digamos la más interesante, que se llama la lista GOL, por sus siglas GOL, okay, que es Graduate Occupation List. Yo creí que iba a ser de oro, la lista del oro o algo así. No, porque no es GOL. falta la de... es GOL como del GOL, que tiene que meter el GOL, ok. Sí. Entonces la lista GOL es muy interesante porque tiene un total de más de 300 ocupaciones, y en esas, digamos que si alguna de esas ocupaciones está, en la que el cliente o el aplicante ve que su ocupación está ahí, los requisitos para la lista GOL es haber sido un estudiante por 2 años acá en WA. Okay. Entonces, esa lista es bastante larga, es bastante grande, entonces si de pronto no cumples con los requisitos de las otras 2, que ya los vamos a ver, pero estás dentro de la lista GOL, vente para WA, te pones a estudiar, te incluyen y te valen el tiempo que hayas estudiado de inglés. Entonces puedes, por ejemplo, venir a estudiar 1 año de inglés y el siguiente año hacer tiene que ser mínimo Certificate 3,
Entonces puedes hacer un certificado 3 en alguno de los oficios que aparecen en esa lista. Eso va a sumar 2 años y al tener esos 2 años, digamos que ya cumples con ese requisito de los requisitos de Western Australia para poder ser nominado por Western Australia. Entonces, sin embargo, me imagino que igual tiene que cumplir con el requisito de homologación. Por supuesto. Entonces, por supuesto. Sin embargo, es mucho más sencillo porque pues ya estudiaste acá en Western Australia. Entonces, al haber hecho un curso en Western Australia, pues el proceso de homologación algunas veces es mucho más sencillo, no tienes que ponerte a traducir títulos, bueno, etcétera. Ok, perfecto. ¿Qué tal entonces si hablamos sobre el primer listado que me decías que se llamaba? Schedule 1. Schedule 1, ok. Entonces el Schedule 1, como decía, es más relacionado al área de la salud. ¿De pronto hay prioridad como para estas ocupaciones? Por supuesto, está en muy alta demanda, creo que en toda Australia están en búsqueda de doctores, de enfermeros, sobre todo enfermeros especializados en área de adulto mayor, etcétera. Es una lista no muy larga como las otras, pero pues muy específica. Para aquellas personas que están con una ocupación en esa lista, digamos que el principal requisito, que tal vez sea un poquito complicado, es que ellos deben demostrar, bueno, aparte de que tienen que homologarse, como dijimos, es el primer paso, hacer la homologación, y la homologación de un título en salud puede ser un poco complicado y largo. Sí. Eso lo he visto en tus videos que lo has hablado y es un poco complicado. Si logras superar esa primera barrera, ya lo único que debes demostrar es 1 año de experiencia, pero muy interesante, no tiene que ser en WA, no tiene que ser en Australia, solamente 1 año de experiencia, así sea en tu país, con la homologación, eso ya es suficiente para, digamos, que ser tenido en cuenta, elegible dentro de esa primera lista, que es el Schedule 1 de carreras en el área de la salud. Ok, parceros, de igual forma muy importante tener en cuenta que en este video estamos compartiendo información general sobre el programa de Western Australia. Si ustedes en algún momento necesitan una asesoría personalizada, recuerden siempre entonces tener una cita con un agente migratorio que les analice el caso puntualmente, que revise sus calificaciones y que tenga pues como en cuenta todos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un proceso migratorio. Vámonos entonces por el Schedule 2. Entonces el Schedule 2. El Schedule 2, para aquellas personas que de pronto no han estudiado en WA, de pronto pueden estar en alguno de los otros estados, o muy interesante, que pasa mucho, de pronto vienen acompañando al aplicante principal, que es la persona que está estudiando. Entonces muchas veces lo que vienen son parejas, entonces uno de la pareja está estudiando, pero el otro llega también con una carrera, también con experiencia. Entonces esa persona que no está estudiando, si está su ocupación dentro de esa lista 2 de Schedule 2, puede perfectamente mirar si cumple con los otros requisitos y bueno, y sin necesidad de haber estudiado puede iniciar el proceso migratorio. Entonces muy interesante. Para esa lista, ¿qué se necesita? Se necesita, bueno, igual para todas se necesita el nivel de inglés. El nivel de inglés lo bajaron en WA hace algunos meses. Y es 6 en IELTS, antes solía ser 7, era un poquito complicado para muchos, ahora lo bajaron a 6 en todas las bandas, o el equivalente en PTE, que es 50. Entonces, muy buenas noticias para muchos. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es no se necesita experiencia previa, eso también es un cambio y es muy positivo. Porque también en algunos otros estados necesita haber tenido experiencia previa en el estado, etcétera. En este momento acá en WA no es así. Y lo que sí necesitaría en ese caso del Schedule 2 es haber obtenido un contrato, no que ya lo haya, no que ya esté trabajando, sino que una oferta de trabajo. Exacto. De mínimo 6 meses, que también es positivo porque antes era de 1 año. Entonces tal vez los empleadores son un poquito más reacios a decir, no, pues ya le voy a dar un contrato de 1 año, ni siquiera lo conozco. Entonces 6 meses muchas veces es simplemente el periodo de prueba para muchas empresas. Entonces un contrato laboral por mínimo 6 meses para el Schedule 2 y listo, y ya el resto pues como siempre el certificado o la homologación, el Skill Assessment, para poder ser tenido en cuenta en esa categoría. Perfecto. En esa lista. De cara entonces a las visas que nos ofrece también el Estado, que me imagino que son las mismas de los otros estados, la 491 y la 190, ¿de pronto hay alguna diferenciación de requisitos para poder llegar a una o a la otra?
Específicamente, no, más la diferencia que hay es en las listas. Entonces, dependiendo de la lista en la que estés aplicando, pues está la diferencia de requisitos. Ya como tal la diferencia es entre la 190 y la 491, que ya lo has explicado anteriormente, pero no, pues realmente lo que hay que tener en cuenta primero es mirar si tú como tal perteneces a alguna de las listas. Hay casos en que el aplicante de hecho puede pertenecer a ambas listas, es decir, su ocupación está tanto en la Schedule 2 como en la lista Gold. Y en esos casos pues es muy bueno, porque si de pronto viene a Australia a estudiar para cumplir los requisitos de la lista Gold, pero ya tiene la experiencia en su país de origen y cumple con los requisitos del Schedule 2, perfectamente puede ser elegible de cualquiera de esos dos streams, como le llaman acá. Entonces cualquiera de esos dos streams el aplicante puede ser beneficiario de eso. Ok, perfecto. ¿Tienes de pronto alguna recomendación para los parceros que están viniendo por acá a Western Australia? Bueno, no, ¿qué les digo yo? Aprovechen. Hace poco, en preparación para esta entrevista, estuve mirando los números de invitación versus los cupos que hay en WA. En este momento todavía hay más de 70% de cupos disponibles. En 3 meses ellos tienen que soltar todas esas invitaciones. Soltar esas invitaciones como sea. Entonces, pues de pronto si ya tienes el Skill Assessment, y eso hay que hacer una salvedad, el Skill Assessment desafortunadamente está tomando también mucho tiempo. Hay muchas de las entidades que hacen ese proceso que están demasiado llenas de aplicaciones. Entonces se están demorando un poquito más. Entonces tal vez si en este momento estás viendo el video y dices, uy, voy a hacer mi Skill Assessment, bueno, tal vez ya sea un poquito tarde, pero si tú ya tienes un Skill Assessment y de pronto estás haciendo un proceso en otro estado, pero estás viendo este video y dices, yo ya tengo la homologación. Western Australia los quiere robar. Western Australia llega y dice, venga para acá. Venga para acá. Entonces vale la pena de pronto que revisen, miren la lista, tengo mi Skill Assessment y pueden venir. Porque no es un requisito entonces el aplicar estando... Haber estado viviendo acá. Okay. Creo que Northern Territory tiene tiene que haber vivido por lo menos un año, otros estados lo mismo, entonces Western Australia no tiene esto, es una ventaja. Entonces pues sí, es cierto que vale mucho la pena mirar. Por otro lado, bueno, pues por supuesto Western Australia es el estado más grande de Australia, es el estado más rico, así Queensland se lo peleé muchas veces, pues por todo lo que es el sector minero y todo eso. Entonces si de pronto tu ocupación está en esa área, está en el área de ingeniería, en el área de minería, etcétera, mira, este es el estado para mirar, y de verdad que es un estado muy hermoso. Perfecto. Parceros, entonces espero que les haya gustado esta información, que sea bastante útil. Vamos a dejar en la parte de abajo igual los links del programa migratorio de Western Australia. Nos vemos entonces en la próxima ocasión. No olviden de suscribirse en la parte de abajo, seguirnos por allá en Instagram. Nos vemos. Muchas gracias. Dale, con mucho gusto. Chao. Muy bien, chao. Nos quedamos disfrutando de Perth.